Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, buenas noches. Yo soy Georgina Muñoz y soy la asesora de dialógica y argumentación. Este video es para explicar de manera muy breve cómo elaborar la actividad 5 titulada Elaboración de falacias para personajes. Ok, les voy a compartir el documento. Ese documento, bueno, primero les voy a mostrar la página de donde se descarga. Ok, ese documento se descarga aquí, en esta, en donde dice falacias para personajes, ¿ok? Desde allí dándole clic lo pueden ustedes descargar y trabajar. Muy bien. Ok, ahí está ya el documento. Por favor, es súper importante que esta actividad la realicen cada uno y cada una de ustedes de manera individual y sin recurrir a actividades que ya están por allí subidas a la red o bien que se comparten como de alumnos a alumnos, ¿no? Estas páginas y esas respuestas que ya están como precargadas, ya las tenemos completamente identificadas los asesores y las asesoras. Entonces, y yo les invito a no retomar esas actividades, sino a buscar los ejemplos de manera individual. ¿Ok? ¿De qué se trata esta actividad? Pues miren, tienen 10 fotografías y 10 descripciones. ¿Ok? De personajes ficticios o personajes reales. ¿Vale? Y para cada uno, para cada ejemplo, se escribe el tipo de falacia. Por ejemplo, aquí en el número 1 dice, Benito Mussolini fue presidente de Italia de 1922 a 1945 y principal aliado del régimen nazi encabezado por Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. En la foto aparece dirigiendo un discurso a un grupo de soldados. Imagina que el personaje, es decir, Mussolini, pronuncia una falacia de apelación a la fuerza y anota en el cuadro de texto. Para cada descripción y cada imagen hay una solicitud específica de una falacia. Tenemos en este caso la apelación a la fuerza. Recuerden que las falacias se distinguen porque en vez de ofrecer argumentos sólidos, se, se cometen estos errores en la argumentación para, obviamente, eh, hacer que el interlocutor actúe, diga, haga, etcétera. ¿Okay? Lo que lo que el interlocutor inicial quiere. En este caso, la apelación a la fuerza es que en vez de ofrecer argumentos, se apela a lo que, a la fuerza, es decir, a lo que le puede pasar al interlocutor si no hace lo que se le dice. Entonces, en este caso, por ejemplo, la acción a la fuerza, un ejemplo puede ser el siguiente. Si Mussolini en esta imagen está haciendo un discurso o una arenga a los soldados, pueden decir esto: si no luchan conmigo, coma, sus familias pagarán el precio. Allí estamos escribiendo una falacia de apelación a la fuerza, porque en vez de decir, de dar argumentos sólidos, está diciendo que si no hace lo que les está diciendo, en este caso luchar, las familias van a pagar por ese precio. Obviamente, en la apelación a la fuerza siempre hay una amenaza directa o una amenaza velada, ¿sí? Pero que sí se puede inferir. En este caso, pagarán el precio, pues se requiere de un precio violento, ¿ok? Este sería un ejemplo de falacia de apelación a la fuerza. Luego, no vamos a ver todos los ejemplos. En este caso de apelación a la piedad, recuerden que así como acá se está diciendo que si no se hace lo que se está solicitando, entonces habrá una consecuencia violenta. Aquí hay dos casos en los que hay que apelar a la piedad, que es el número 2 y el número 5, creo. Sí, miren, falacia de apelación a la piedad. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Con que se le está diciendo al interlocutor o interlocutora o interlocutores que si no se hace lo que se está sugiriendo, entonces los otros van a ser culpables de lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, digamos que este hombre le está diciendo a la chica,
perdóname, si no lo haces, coma, serás culpable de mi tristeza. ¿Ok? Aquí, si se fijan, en los dos casos hay un ejercicio de violencia, ¿no? Algunas falacias, aparte de ser errores de la argumentación, que son eso, no son mentiras, en realidad, son errores en la argumentación, también tienen por allí implícita una carga de violencia, ¿no? En este caso, en la falacia de apelación a la piedad también, porque está diciendo, bueno, yo, si no me perdonas, yo voy a estar triste, y esa tristeza tú vas a ser la culpable, o el culpable, ¿ok? Y este mismo principio aplicaría en este ejemplo 2, solo que pues hay que adecuarlo a cada circunstancia, ¿ok? Luego, tenemos la falacia de apelación a la ignorancia, ¿no? Esta falacia se distingue porque dice lo siguiente, que aquello que no se pueda comprobar que es verdadero, entonces es falso. O al revés, si no se puede comprobar la falsedad de una proposición o de una afirmación, entonces es verdadera, ¿ok? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Dice, Edir Macedo, fundó en Brasil la Iglesia Universal del Reino de Dios. Las donaciones que ha recibido durante estos años lo han convertido en multimillonario. Asimismo, está sujeto a múltiples investigaciones criminales. Ahora, imagina una falacia de apelación a la ignorancia pronunciada por este sujeto y anota. Ok, acuérdense, la falacia de apelación a la ignorancia propone lo siguiente, que si algo no se ha demostrado que sea verdadero, entonces es falso, lo cual es un error lógico. O que si algo no se ha demostrado que sea verdad, que sea falso, entonces es verdadero. Entonces, aquí este ejemplo nos está marcando sobre todo una cuestión de donaciones, de dinero y de investigaciones, ¿no? Criminales. No, no. Entonces, considerando esta descripción, vamos a poner, he sido investigado, pero no han encontrado pruebas de mi culpabilidad. Entonces, soy inocente. ¿Okay? Este podría ser un ejemplo de falacia de apelación a la ignorancia. Porque dice, si no han encontrado pruebas de que soy culpable, entonces soy inocente, lo cual no necesariamente es cierto, ¿vale? Pero es un error al aplicar la lógica. Bien, vamos a ver otro. La falacia de falsa causa. Esto quiere decir que se establece una relación de causa-efecto entre, entre dos eventos, sin que haya una argumentación detrás de ello, ¿sí? Entonces, esta falacia de falsa causa la encontramos, por ejemplo, muchísimo en los comerciales, en la publicidad, y como dice en esta descripción, en las supuestas lecturas celestes, ¿no? Donde se quiere establecer una relación directa de causa-efecto entre un evento y otro, sin que haya una mediación lógica entre los dos eventos o sin que haya una relación probada de causa-efecto, ¿no? Por eso se usa esta descripción de la astrología, ¿no? Para decir que en realidad, pues, la disposición astral no necesariamente tiene que ver con un efecto en las personas de determinado signo zodiacal, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos armar esta falacia? Un ejemplo podría ser el siguiente. No sé, se me está ocurriendo en este momento. Mercurio este, está más cerca de la Tierra. Por lo tanto, los signos de Tierra, me estoy inventando, tendrán mayor suerte. ¿Ok? Allí, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? La causa es que Mercurio, el planeta, esté más cerca de la Tierra. El efecto, que los signos de Tierra tendrán mayor suerte. Entonces, la cercanía astral conectada con la suerte. ¿Ok?
Y ahí hay una relación de falsa causa, porque no tiene que ver una con la otra. Este número 5 también es de apelación a la piedad. Este es muy importante, la falacia contra la persona ofensiva. Acuérdense que quien incurre en esa falacia no es la persona a la que se está ofendiendo, sino el interlocutor, ¿no? Aquí, por ejemplo, la descripción nos dice que el líder nazi Adolfo Hitler acudió a convencer al pueblo alemán para invadir Polonia y, y que era experto en elaborar argumentos falaces. Una falacia contra la persona ofensiva quiere decir que en vez de atacar el argumento de una persona, se le ataca a la persona, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, no debemos considerar la libertad de Polonia, por ejemplo, ¿no? Habitantes son enemigos naturales y viciosos. Por eso debemos exterminarlos. En vez de decir, de asumir que hay que respetar la libertad de un país, está diciendo que en ese país hay gente que son enemigos naturales y viciosos, pero no está diciendo ninguna argumentación. Solamente está atacando a las personas o a la persona. ¿Sí? Este ejemplo, falacia de apelación a la ignorancia, es otra descripción, pero opera igual que el número 3. Acuérdense, si bajo este esquema, que si algo no se ha demostrado que es verdadero, entonces es falso, o que si algo se ha demostrado que sea falso, entonces es verdadero. O aquí, por la descripción, vemos que está hablando de un delito, de un asesinato, y, y de una y de que si es inocente o culpable. Entonces, para poder escribir un de este tipo, habría que decir que si no, que es inocente puesto que no se ha demostrado lo contrario, y al revés, ¿no? O que bien, que es culpable porque no se ha demostrado la inocencia. Entonces hay que escribir un ejemplo que esté relacionado con eso. Esta falacia, las falacias de división y de composición suelen ser bastante problemáticas porque son muy semejantes. Eh, Aquí, para comprenderlas, hay que considerar el todo y las partes. Si los atributos de un todo se distribuyen entre las partes, entonces estamos ante una falacia de división. Pero si los atributos de las partes se distribuyen al todo, entonces estamos ante una falacia de composición. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la diferencia. Suele haber confusiones y algunos escriben ejemplos de la falacia de división y no tanto de la de composición. Por ejemplo, para que fuera división, acuérdense, el todo, los atributos del todo deben influir o distribuirse en las partes. Por ejemplo, de división, el partido X es corrupto. Usted es de ese partido. Entonces, es corrupto. ¿Ven? El atributo de corrupción del todo, del partido X, se distribuye al individuo. ¿Ok? Ese sería de división. Ahora, de composición. Usted es corrupto. Tanto, todo su partido, ¿no? Todo su partido lo es. ¿Ven? En este caso, nos está pidiendo un ejemplo de la falacia de composición y no tanto de la falacia de división. Pero quise hacer
los dos ejemplos para que vean la diferencia, ¿no? Este puede ser un ejemplo. La falacia contra la persona de autocontradicción está, es muy curioso, se suele confundir que quien está incurriendo en la falacia es aquella persona de la cual estamos diciendo que incurre en autocontradicción, pero no es así. La falacia de autocontradicción, ¿quién incurre en ella? Pues nosotros, y somos nosotros quienes estamos aludiendo a esa supuesta autocontradicción, ¿no? Aquí, por ejemplo, me gusta mucho hablar de estos, de unos ejemplos que les puse por ahí en la infografía, por ejemplo, ¿no? Digamos que alguien que dice, fumar, un interlocutor dice, fumar es malo para la salud. Y alguien dice, no puede ser cierto eso, tú fumas. Y en ese ejemplo que les puse también es, eso es verdad, pero no demerita el argumento. Es decir, que se está en este tipo de falacias, uno incurre en ella cuando dices, no, 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 cuando no se acepta una proposición o una afirmación de un interlocutor, porque nosotros vemos en, supuestamente una contradicción en ello. Aquí, ¿quién está incurriendo en esa falacia? Este interlocutor, ¿sí? El que dice, no puede ser cierto eso, tú fumas. Y no, independientemente de que el otro fume o no, puede, por supuesto, decir si es malo o no para la salud. ¿Ok? Y finalmente, tenemos la falacia contra la persona circunstancial, pero de intereses personales. Aquí quiere decir que no aceptamos los argumentos de alguien solo porque intuimos que aquella persona tiene intereses personales. Y el ejemplo es de un vendedor de autos usados, ¿no? Por ejemplo, un interlocutor puede decir, llévelo, es buena máquina. Y el otro interlocutor puede contestar, no lo creo, lo dice para venderlo. Y aquí el interlocutor que está incurriendo es el que estoy poniendo en negritas. ¿Por qué? Porque en realidad no está atendiendo, no está refutando la idea de que sea una buena máquina eh, con argumentos. Dice que no lo cree porque solo dice para venderlo. Sería diferente si dijera, sí, tiene razón, acabo de verificarlo, acabo de ver el kilometraje, acabo de ver tales cuestiones, mi mecánico lo acaba de revisar y efectivamente tiene razón. O no está diciendo, no, usted dice que sí, pero en realidad acabo de verificar el kilometraje y algunos aspectos del motor no están en buen estado. Entonces no es una buena máquina. Pero en vez de apelar a los argumentos, te está diciendo que es lo que él dice, no es cierto solo porque a él le conviene, porque al vendedor le conviene. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo de momento para elaborar esta actividad. Por favor, las invito a que se realice pues, de la manera, pues, de la mejor manera, precisamente para que haya un aprendizaje de las falacias. Es un gusto saludarles y espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.